entiende por espiritualidad y cuál es su vínculo con el cerebro? ¿En qué momento de la historia empieza el ser humano a tener experiencias espirituales? ¿Existen en el cerebro estructuras que cuando son estimuladas son capaces de generar dichas experiencias? ¿Por qué se considera que el origen de la espiritualidad en el ser humano, concretamente, hay que buscarlo en los estados alterados de conciencia? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Francisco José Rubia Vila, catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, miembro numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes, escritor y autor de El cerebro espiritual de Fragmenta Editorial. Don Francisco José, doctor Rubia, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Para empezar a hablar del sustrato neurobiológico de la espiritualidad que abordas en este último magnífico libro, y antes de hablar de la espiritualidad cerebral, ¿tú qué entiendes por espiritualidad? Yo la defino no como lo hace la Real Academia Española, que dice que espiritualidad está en relación con el espíritu, etc. Yo la defino como una sensación extraordinaria de alegría, de atemporalidad y de acceso a una especie de segunda realidad que se siente más vívida e intensa que la realidad cotidiana. Yo le llamo segunda realidad. Y es a la que han accedido místicos de todas las religiones, ¿no? Pero la sensación espiritual tiene diversos niveles. Yo creo que el éxtasis místico es un nivel ya muy alto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vemos una bella puesta de sol o cuando escuchamos una música que nos conmueve en lo más íntimo, eso es una experiencia también espiritual. O, por ejemplo, la que siente alguien para ingresar en una orden religiosa o en una determinada ideología, me supongo que también son experiencias espirituales. Es decir, que la experiencia espiritual tiene diversos grados, ¿no? Yo considero la espiritualidad como una facultad mental porque a fin de cuentas tenemos unas estructuras en el cerebro que la generan y por tanto, al igual que la inteligencia, la música, pues tenemos una predisposición genética para ella, ¿no? De alguna manera todo lo que nos mueve por dentro sería espiritual. Bueno, dependiendo, porque en realidad es una sensación subjetiva, es una emoción, así que pertenece a estructuras del cerebro emocional, no es nada racional. No obstante, esa espiritualidad no está asociada tampoco a ningún credo, ni filosofía, ni corriente religiosa, ni mística. No, la identificación que suele hacerse entre espiritualidad y religiosidad es equivocada, a mi entender, por una razón muy sencilla, pues porque la religión no se concibe sin espiritualidad, pero sí hay espiritualidad sin religión, y la prueba son las corrientes filosóficas, que se le llaman religiones, pero que no lo son, como el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el jainismo y algunas ramas del hinduismo, que son extremadamente espirituales, pero no son religiones porque no tienen dioses. En el libro de nuestro invitado podemos encontrar citas como, por ejemplo, la del prestigioso genetista americano Dean Hammer, que asegura que la espiritualidad viene de dentro. La semilla tiene que estar ahí desde el comienzo, tiene que ser parte de nuestros genes. O sea que uno o nace con esa facultad, o la tiene o no la tiene de nacimiento. No se puede aprender, ¿no? No, se puede aprender como todo, es decir, se puede ejercitar, como se puede ejercitar la música o la inteligencia, que también son facultades mentales. Que estén dentro de nosotros es evidente, porque si son estructuras del cerebro emocional, están dentro del cerebro. Y efectivamente, en muchas ocasiones se ha dicho así. Por ejemplo, fíjese, hay una parte en el Evangelio de San Lucas que Jesús le pregunta a los discípulos que cómo ellos pueden llegar al reino de los cielos. Y la respuesta es, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Es decir, la sensación espiritual está dentro del individuo. Y San Agustín de Tagaste, que es un padre de la Iglesia muy importante en el cristianismo, decía, no vayas fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el interior del hombre habita la verdad. Y el budismo dice, por ejemplo, todos somos Buda, pero no lo sabemos. Es decir, hace ya tiempo que se sabe que la espiritualidad proviene del interior del ser humano. Lo que pasa es que ahora la neurociencia lo demuestra, porque cuando estimulamos esa estructura, somos capaces de producir las experiencias místicas. ¿De qué depende entonces que se desarrolle más en un individuo esa espiritualidad? Como todas las facultades mentales, hay niveles, hay personas que son muy espirituales y otras que son totalmente negadas a ella. Bueno, fíjese, entre Mozart y las personas que no entienden de música, pues hay una enorme diferencia, digo yo. Todas las facultades mentales, aunque tengan una predisposición genética, eso no significa dos cosas. Primero, que esa predisposición no es igual en todos los seres humanos, y en segundo lugar, que también depende del medio ambiente, porque, por ejemplo, para el lenguaje tenemos una predisposición genética, pero si durante un periodo crítico no hay un entorno apropiado, el niño nunca llega a hablar correctamente, como ha ocurrido
sucedido con los niños que se criaron con fieras. Lo que está claro es que ser espiritual no significa ser excesivamente bondadoso ni excesivamente, y permíteme la expresión, tonto, ¿no? Porque hay gente que confunde espiritualidad con bondad, ¿no? Y de la bondad a la tontura. No, pero eso es una equivocación. Igual que hay un paso, ¿no? No, es igual que la equivocación de confundir la espiritualidad con religiosidad. La religión es espiritual, como he dicho antes, pero la espiritualidad no tiene por qué ser religiosa. Y la prueba tenemos en muchos cultos modernos que son espirituales, pero no son religiosos. Lo que está claro es que no podemos confundir la experiencia espiritual con la experiencia religiosa. No, claro que no. Aunque la experiencia religiosa sea espiritual. Porque una experiencia religiosa, ¿qué es? ¿Encontrarse consigo mismo en un momento determinado? ¿Haber tenido...? Tendría que explicar lo siguiente. Yo le llamo segunda realidad, ese acceso a ese estado de éxtasis, ¿no? En la experiencia mística. Y la primera realidad sería la realidad cotidiana, la que nosotros poseemos normalmente, la conciencia analítica, lógico-matemática, dualista, como se quiera decir. Y entonces ambas realidades son en realidad producto cerebral. La primera porque los colores, gustos y los olores, etcétera, no existen en la naturaleza, son atribuciones del cerebro a estímulos que llegan de fuera. Eso la gente le suele chocar mucho, pero es cierto, los colores no existen. René Descartes sabía que las cualidades secundarias de los objetos no dependen del objeto, sino que dependen de la persona que observa. Es decir, la primera realidad es una proyección hacia el exterior. La segunda realidad también lo es. Lo que pasa es que la persona piensa que está afuera. ¿Y por qué piensa que está afuera? Porque generalmente, como ambas conciencias están proyectándose hacia el exterior, que sean fruto del cerebro, el cerebro confunde unas cosas con otras y piensa que esas proyecciones son reales, están fuera de nosotros. De la misma manera que pensamos que los colores están fuera, pues cuando tenemos una experiencia mística y entramos en contacto con los seres sobrenaturales, pues pensamos que esos seres están fuera, pero son productos cerebrales. Todo es producto cerebral. Sin el cerebro no hay absolutamente nada. Es curioso que las palabras de René Descartes que acabas de pronunciar, Cualidades secundarias de los objetos no están en los objetos, sí. En la persona que lo observa, ¿no? Eso mismo lo está diciendo ahora la física cuántica. El observador es el que modifica o es el que modula o es el que puede cambiar, ¿no? Lo que está, la medida que está observando, ¿no? En cada momento. Efectivamente, pero anterior a la física cuántica ya hay una rama de la filosofía que se llama constructivistas, sí, que ya decían que nosotros construimos la realidad. Hay un filósofo muy interesante italiano que se llama Giambattista Vico del siglo XVIII que decía: si los sentidos son facultades activas, entonces al ver creamos los colores, al oler creamos los olores, al gustar creamos el gustos, etcétera, etcétera. O sea que eso ya era conocido anteriormente. Y los constructivistas llegan a decir incluso objetividad es aquel delirio de la persona que piensa que observar se puede hacer sin él. Es decir, sin la persona que observa no hay observación. Completamente de acuerdo con la física cuántica. ¿Estás de acuerdo entonces con los autores que opinan que mientras que la religión está focalizada en un dios o dioses, la espiritualidad se concentra en el propio yo, nuestro ego particular también? Bueno, eso es un tema muy complicado. El yo es una construcción cerebral también, ¿no? Ahora llega la neurociencia a esa conclusión. Siglos después, y yo diría hasta miles de años, la filosofía hindú ya había dicho que yo es maya, que es ilusión. Maya es una palabra del sánscrito que significa ilusión. Entonces, eso ya se sabía en los Vedas, los antiguos Vedas sagrados de la India, ya se decía que el yo es una ilusión, ¿no? Y ahora llegamos a esa conclusión. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que la religión está muy focalizada en un dios o dioses y la espiritualidad solo la podemos encontrar dentro de nuestro propio yo, ¿no? Dentro de nuestro cerebro, diría yo. Y además es un producto del cerebro emocional, es decir, que es algo más antiguo que la corteza cerebral y que la conciencia moderna, la conciencia de la vigilia. Es como una regresión, a fin de cuentas, porque el cerebro emocional es anterior, desde el punto de vista del desarrollo. Qué bueno que me hables de regresiones. Bueno, pues porque quizás los científicos de hoy parece como que hablar de regresiones a una vida anterior, supongo que hablas de eso, ¿no? No una vida anterior, sino el volver a estadios, sí, más o menos, volver a estadios que filogenéticamente son más antiguos, ¿no? Porque el cerebro emocional precede a la corteza. Pero no hay que olvidar que también en la neurología moderna se sabe que nosotros no podríamos pensar sin el cerebro emocional. Es decir, hay un neurólogo en Estados Unidos, Antonio Damasio, que ha escrito varios libros, publicados también en castellano, que tenía pacientes que tenían una lesión en el cerebro emocional y estos pacientes no podían pensar, lo cual indica que la corteza cerebral, es donde están nuestras facultades mentales más superiores, por así decirlo, no puede funcionar sin el cerebro emocional, que es mucho más antiguo a lo largo de la evolución. ¿Ese cerebro emocional dónde lo ubicas en el cerebro? ¿En el lóbulo frontal, por ejemplo? No, fundamentalmente en el lóbulo temporal están las estructuras que cuando las estimulamos eléctrica o electromagnéticamente somos capaces de generar experiencias sobrenaturales y espirituales, siempre de la misma religión.
presencia de seres espirituales de la misma religión, lo que nos da mucho que pensar, porque si realmente existe una única religión verdadera, entonces no importa la religión que cada uno tenga, que cuando estimulemos el lóbulo temporal produciremos seres naturales de esa religión y no de otra. Porque no venimos con el cliché aprendido, ¿no, doctor? ¿Con qué cliché? Si cogemos a varios individuos de diferentes latitudes, con diferentes culturas religiosas, al fin y al cabo venimos del mismo tronco común y solamente hay un Dios, pero nos educan a creer que hay otros dioses diferentes al de cada uno. No todas las religiones tienen un solo Dios. La religión hindú tiene miles de dioses. Sí. Pero quiere decir que hay guerras hoy por la misma religión, porque mi Dios es mejor que el tuyo o que mi Dios es el auténtico y el tuyo no. Por eso que no venimos con un cliché desde el punto de vista neuronal aprendido a tener una creencia o a tener una espiritualidad propia. No, claro que no. Todas las facultades mentales dependen del entorno en donde se desarrollan. Por ejemplo, el lenguaje. Tenemos una predisposición para el lenguaje, pero si el medio ambiente no es parlante, el niño nunca llega a aprender correctamente. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque los genes para expresarse necesitan un ambiente adecuado. Si el ambiente no es adecuado, el gen no se puede expresar. Aunque lo tengamos, no podemos expresarlo. Luego, el medio ambiente es importantísimo para ese desarrollo de la predisposición genética. Y eso ocurre también en el lenguaje, la espiritualidad, la moralidad o la inteligencia o la música, como hemos dicho antes. Si hacemos un poco de historia, Sí. ¿Cuándo empieza el ser humano a tener experiencias espirituales? Tenemos indicios que en el Paleolítico o incluso antes el hombre habría tenido contacto con su espiritualidad, ¿no? Vamos a ver, en el Paleolítico éramos cazadores-recolectores, ¿no? En esta época de cazador-recolector hemos pasado más del 90% del tiempo que llevamos sobre la Tierra como especie, porque tenemos una edad aproximadamente 200.000 años, y fíjese que la agricultura comienza a los 10.000, etcétera. Es decir, hemos pasado más del 90% del tiempo como cazadores-recolectores. Y en esa época hay una persona que se encarga del acceso a la segunda realidad, al más allá, al contacto con los dioses, etcétera, que es el chamán. Chamán es una figura muy importante, ¿no? Que para llegar a eso, pues utiliza una serie de técnicas conocidas, la percusión de tambores, el aislamiento sensorial, la danza rítmica, etcétera, etcétera. Porque llegar a esa segunda realidad no es fácil. Y no es fácil porque la conciencia de la vigilia está inhibiendo esas estructuras. Así es como dice las filosofías orientales, si no anulamos el yo consciente, no podremos llegar a esa segunda realidad, a esa experiencia. De ahí los antiógenos, el peyote, la ayahuasca. Exactamente, y los todas una serie de drogas que probablemente el cazador-recolector ya reconocía, no solamente por experiencia propia, sino porque veía a los animales que también las ingerían. Los renos siberianos fueron copiados por los chamanes porque los renos siberianos ingieren la amanita muscaria, que es el hongo del diablo, o la falsa oronja, etcétera. Y esta amanita muscaria es probablemente el soma védico que se menciona en los Vedas hindúes. Bueno, se dice en el Rig Veda, por ejemplo, hemos ingerido el soma, estamos con los dioses o nos hemos convertido en dioses. Una experiencia mística típica. Pero esto nos lleva a pensar que a lo mejor los animales, sobre todo los mamíferos que comparten un cerebro emocional con nosotros, un cerebro no exactamente igual, pero muy parecido, porque es un cerebro más antiguo, a lo mejor tienen experiencias espirituales. Nosotros no lo sabemos, pero es muy probable. Hay una película, Avatar, Sí. que esa unión mística entre animales y personas, ¿no? Existe, ¿no? Qué bello sería si eso pudiéramos de verdad... Ha existido, y la prueba es que en algunas religiones, sobre todo en las partes más antiguas, las figuras de los dioses son teriomorfas, es decir, que tienen forma mitad humana y mitad animal. Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Y en muchas otras culturas, por ejemplo, entre los mayas. Es decir, que el origen de las religiones había una identificación con el animal. Y en las culturas ágrafas, yo no le llamo primitivas porque parece algo despectivo, pero sí ágrafas, que no tienen escritura. En estas culturas ágrafas, la identificación con los animales era enorme. Y por tanto, yo sospecho, no solamente yo, sino muchos etnólogos y antropólogos, que en el pasado el hombre de estas culturas estaba mucho más identificado con los animales y vivía durante más tiempo esa segunda realidad que es la primera. Se ha encontrado, como decía nuestro doctor Rubia Vila, en sepulturas del hombre de Neandertal, por ejemplo. Sí, el fallecido fue enterrado rodeado de cuernos de cabra colocados en círculo, vértebras de ciervo, pieles de animales, instrumentos de piedra. Flores, en otras culturas se han encontrado bloques de piedra sobre el cadáver o decapitaciones rituales que se han interpretado como la posibilidad de que el espíritu de los muertos volviera a atormentar a los vivos, ¿no? O sea que las experiencias religiosas y espirituales llegaron mucho antes de que el lenguaje hiciera acto de presencia entonces en nuestra especie. No, eso no lo sabemos. No sabemos cuándo surgió el lenguaje. Es muy probable que surgiese hace unos 50.000 años cuando hubo una explosión cultural. Es decir, hemos estado desde los 200.000 años que está la especie nuestra sobre la Tierra hasta los 50.000 años antes de nuestra era. No sabemos qué ha ocurrido. Lo único que sí sabemos es que aproximadamente entre los 40.000 y 50.000 el Paleolítico Superior aparece de pronto una explosión cultural en donde se genera el arte, la religión y probablemente el lenguaje. Y esto algunos lo interpretan como que hubo una mutación
que ha permitido esa explosión cultural. Las pinturas que vemos en las cuevas del sur de Francia, norte de España, las pinturas parietales o pinturas rupestres, estas pinturas hay antropólogos que las han interpretado como realizadas en estado de éxtasis por los chamanes. Y como prueba aducen una serie de dibujos geométricos que tienen lugar cuando se accede a esa segunda realidad, como espirales y puntos, etcétera, que también se dibujan en estas cuevas. Claro, en la profundidad de la cueva, en los sitios más recónditos, con ese silencio absoluto, Mahoma entra en una cueva y tiene la iluminación y ve al arcángel San Gabriel que le dicta las suras del Corán, etcétera. Es decir, en las cuevas, en los desiertos, son lugares ideales porque la pérdida de estímulos sensoriales hace que el cerebro se active extraordinariamente. El cerebro vive el procesamiento de la información y si no la recibe, la crea él mismo. Antes nos decía don Francisco José Rubia, catedrático emérito de la Facultad de Medicina, en esta entrevista hablando sobre el cerebro espiritual y la neuroquímica de la trascendencia, que gracias a esos anteógenos, ¿no? Enteógenos, sí, que perdón, por cierto significa Dios generado dentro de nosotros, etimológicamente. Y por eso los mexicanos llaman carne de los dioses, algunos hongos de dioses, etcétera. Son todo calificaciones referentes a la divinidad, porque la ingesta les hace entrar en contacto con la divinidad. Lo que no sabían es que no estaba fuera, sino dentro del cerebro. Eso no lo sabían. Estudiando la actividad cerebral de monjes budistas y monjas franciscanas durante la meditación, los neurocientíficos americanos Eugene Daigle y Andrew Newberg observaron que durante estas experiencias espirituales aumentaba la actividad del lóbulo frontal, asociado con la atención concentrada, pero lo más interesante fue observar una disminución de la actividad de la parte posterior y superior del lóbulo parietal, que está relacionada con la orientación en el tiempo y en el espacio. ¿Esto qué significa, doctor? Vamos a ver, en el lóbulo parietal está en relación con la espacialidad, con el espacio, ¿no? Y entonces cuando faltan aferencias sensoriales, la división entre el yo y el mundo desaparece. Y entonces hay una especie de fusión con el entorno, que es una característica típica también de la experiencia mística, ¿no? Desaparece la conciencia dualista, la división del yo y el mundo también desaparece. Una división que es artificial, porque a fin de cuentas el yo está también en el mundo, ¿no? Piense también que no es solamente las estructuras del lóbulo temporal, como mencioné antes, sino también que otras estructuras del lóbulo parietal participan también en estas experiencias. La fusión con el mundo es típica también. La alegría extraordinaria está producida porque en estas experiencias que son muy estresantes, el cerebro produce una sustancia que se llaman endorfinas, parecidas a la morfina, que las utiliza como analgésicos, porque si no, los que realizan trabajos extenuantes o ejercicios extenuantes, como los corredores maratón, alpinistas, atletas, etcétera, no podrían llegar a realizar esos esfuerzos porque el dolor muscular se lo impediría, y por tanto el cerebro genera sustancias analgésicas, que son estas endorfinas, que sirven pues para mitigar el dolor. Pero estas endorfinas producen una gran alegría y una gran satisfacción. La gente entra en bienaventuranza, que también es característica de las experiencias místicas, que deben ser también muy importantes desde el punto de vista emocional. Pero Francisco José, esas experiencias místicas no solamente las podemos llegar a tener, a buscar, estando en ese estado alterado de conciencia gracias a un enteógeno, sino, por ejemplo, entrando en una iglesia. Claro, lo que pasa es que no tiene la intensidad que tiene una experiencia mística, no es lo mismo. De la misma manera que escuchar una música que conmueve mucho, pues produce una sensación de espiritualidad intensa, pero no es lo mismo que una experiencia mística, ni tampoco la que producen las drogas enteógenas. Hay distintos niveles, como dije al principio. La palabra enteógenas, que es una palabra acuñada por el profesor de filología clásica de la Universidad de Boston, Carl Ruck, etimológicamente Dios generado dentro de nosotros. Sí, ¿no? En, theos, gen, son tres componentes. En, dentro, geos es Dios, y gen, generado, Dios generado dentro de nosotros. Entonces, si las experiencias espirituales son el resultado de la actividad de ciertas estructuras cerebrales, esa segunda realidad a la que se accede a través de esa espiritualidad no está fuera, sino dentro de nosotros. Y claro, en la proyectamos hacia afuera, como he dicho antes, la proyectamos igual que proyectamos los colores, los gustos, los sabores. O sea que esa segunda realidad tendría su origen en la conocida como la consciencia límbica. Exactamente, pertenece al sistema límbico o cerebro emocional. El sistema límbico son una serie de estructuras más antiguas que la corteza y que alimentan a la corteza, porque sin estas estructuras pues tampoco funciona la inteligencia ni nada. O sea que está claro que estas... Pero estamos generando ilusiones. Bueno, no lo sé, es que la palabra ilusión es muy ambigua. Es decir, desde el punto de vista cerebral, todo lo que el cerebro produce para mí es real. Es una realidad cerebral, por así decirlo. Claro. Pero es real. No es nada ni patológico.
Bueno, depende, porque si hay una epilepsia, por ejemplo, del lóbulo temporal, que produce también estas experiencias místicas, esas serían patológicas, pero las otras no lo son. Por eso, cuanto antes me mencionabas lo de las experiencias a estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia muchas veces se interpreta como algo patológico, pero yo no creo que sea todo patológico. A mí me altera la conciencia una música profunda y sin embargo eso no es patológico. Y yo no creo que los místicos sean gente patológica ni que sufra ninguna enfermedad. Y la prueba es que muchas personas de manera espontánea acceden, por ejemplo, la muerte de un ser querido, muy querido, produce una impresión muy fuerte y de pronto pues se siente una experiencia mística. Esto es alterado, es un estado alterado, pero de la conciencia normal, pero es patológico. Yo no lo considero así. ¿Puedo generar esas ilusiones? Me explico. Me voy a tomarme algo, algún tipo de sustancia, y quiero proyectarla sobre algo en concreto, o quiero pensar que voy a ver tal cosa. ¿Estoy preparándome para encontrarme con esa realidad que yo quiero encontrar, o es algo que aparece sin más? Bueno, yo lo que no puedo encontrar es cosas que no tengo dentro del cerebro. Antes mencioné que las personas que han sido estimuladas en estas regiones y que han tenido experiencias espirituales de presencia de seres espirituales, estos seres espirituales nunca eran de otras religiones, porque ese cerebro no las tiene. Así que el budista ve a Buda y el cristiano pues ve a la Virgen o a Jesús, etcétera. Y el maometano ve a Alá. No ha habido nunca una experiencia donde yo le estimule a un maometano que haya visto a Cristo o a la Virgen María. Luego, yo no puedo generar en el cerebro cosas que no tengo. Esas visiones, por ejemplo, permíteme, voy a abrir un paréntesis, esas visiones de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ¿no? En ese estado alterado de conciencia, en ese misticismo, ¿no? Sabemos que a lo mejor, pues, por la alimentación, el pan de centeno, etcétera, etcétera, podía alterar esa conciencia y ver lo que ellos querían ver. Ese pan de centeno propiciaba de alguna manera, como si fuera un enteógeno, a esa proyección que podían tener ellos. El cornezuelo de centeno es un hongo parásito de determinados cereales, avena, el trigo, la cebada, etcétera. Y este cornezuelo de centeno se utilizaba en la antigüedad greca en los misterios de Eleusis. En los misterios de Eleusis los iniciados ingerían el kikeon, que se componía de cornezuelo de centeno, agua y menta para quitar el sabor amargo, y veían a la diosa, que era Perséfone. Perséfone era una diosa de la agricultura, tenía una hija que se llamaba Deméter, bueno, es una historia muy larga que no voy a contar, y veían a la diosa gracias a la ingesta de este enteógeno. Esto es antiquísimo. Yo no creo que haya habido pueblos que no conozcan sustancias enteógenas. Es más, yo supongo que los animales, bueno, ya he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, en los Andes, los indígenas copiaban a las llamas, porque las llamas ingerían las hojas de coca y veían cómo las llamas subían las montañas sin ningún problema. Tenían una fuerza y un vigor extraordinario. Y los indígenas la copiaban y todavía se siguen tomando la hoja de coca. Y es más, el turista occidental que va allá a los Andes y no toma las hojas de coca, lo pasa muy mal. Ha ocurrido en todas partes. En África, por ejemplo, las cabras que ingerían granos de café, etcétera. En todas partes ha ocurrido lo mismo. Los caribúes en Canadá ingieren también la manita muscaria. Se sabe, por ejemplo, que muchísimos animales se drogan, por tanto, la ingesta de esas drogas es mucho más antigua que el ser humano. Moscas, mariposas, elefantes, chimpancés, cabras, gatos, todos han ingerido sustancias enteógenas. ¿Por qué te crees que la manita muscaria se llama así? Muscaria, pues porque las moscas les encanta, se ingieren, se colocan, se caen al suelo medio muertas y cuando se despiertan vuelven otra vez a subirse al hongo, otra vez a colocarse. Según apunta nuestro invitado, la consciencia egoica es la responsable de la realidad cotidiana, mientras que la consciencia límbica sería la responsable de la segunda realidad, y ambos tipos de consciencia conviven en el hombre contemporáneo. Conviven, pero no al mismo tiempo, ya dijo, una inhibe a la otra, ¿no? Sobre la importancia que tienen las experiencias espirituales en el arte, por ejemplo, y la ciencia, nuestro invitado destaca la siguiente cita de Albert Einstein, que dijo: la emoción más hermosa que podemos experimentar es la mística, claro. Es la sembradora de todo arte y ciencia auténticos. Claro, porque la creatividad surge precisamente del cerebro emocional. La creatividad, la intuición y todas estas cosas, hay muchos científicos que en el sueño o durante el sueño han encontrado soluciones a sus problemas. El químico Kekulé descubre el anillo de benceno adormilado delante de una chimenea. Se adormila y de pronto sueña con el uroboro, una serpiente que se muerde la cola. Pues el anillo de benceno, y crea el anillo de benceno. Otro matemático francés, Poincaré, también tiene un sueño, etcétera. Es decir, la creatividad procede precisamente del cerebro más antiguo que tenemos,
que es el cerebro emocional. No es el más antiguo, pero uno de los más antiguos. ¿Todos los mamíferos que tengan sistemas límbicos similares al nuestro son propensos a vivir experiencias espirituales parecidas a las nuestras o no? Antes hablabas de animales, pero por ejemplo, los chimpancés, los delfines, las ballenas azules... Bueno, vamos a ver, la psilocibe mexicana, es decir, otro hongo alucinógeno, psilocibe se llama, es unos hongos pequeñitos que crecen en los excrementos de los mamíferos. Estos hongos se han encontrado en el estómago de primates no humanos, como chimpancés, macacos, etcétera, que lo han ingerido. O sea que esas experiencias las han tenido, sin duda. Tienen un cerebro muy parecido, un cerebro emocional muy parecido al nuestro. La influencia sobre el cerebro emocional es desconocida. Genera experiencias místicas, espirituales, trascendencia, etcétera. Lo que pasa es que nosotros no podemos saber, porque no podemos entrar en el cerebro de estos animales para saber qué es lo que han experimentado. Pero es altamente probable que animales que nos han precedido han tenido estas experiencias, si no, ¿por qué las repiten? Los elefantes se drogan de una manera brutal con frutas que ya se han podrido, etcétera, que han fermentado y se drogan y son enormemente peligrosos cuando se drogan. Los animales se drogan. Hay un libro que se llama Los animales se drogan, precisamente, escrito por un italiano, Giorgio Samorini. Bueno, pues hasta los caracoles, fíjese, buscan estas sustancias para drogarse. ¿Cabe la posibilidad de que estas estructuras tengan origen divino, doctor? Desde el punto de vista científico, Dios no es una hipótesis. Nos enseñó el filósofo austriaco Karl Popper que una hipótesis científica lo es cuando es demostrable o falseable. Dios, el alma y todas estas entidades metafísicas no son ni demostrables ni falseables y por tanto no son hipótesis científicas. Así que la ciencia no cuenta con ellas. Bueno, ya para finalizar, una definición simple para que todo el mundo la entienda de lo que significa ser espiritual, doctor. El acceder a unas experiencias intensas desde el punto de vista emocional que producen gran satisfacción, que generan una sensación de atemporalidad, de pérdida de la noción del tiempo y que si son muy intensas llegan incluso a fusionarse con la naturaleza, con Dios o con cualquier otra entidad en la que se cree, pero que están producidas por el cerebro, sin duda ninguna. Y el creyente puede interpretarlo de manera que Dios haya colocado esas estructuras en el cerebro para conocerlo. El no creyente pues lo interpreta de otra manera, interpreta que son estructuras que la selección natural ha seleccionado a lo largo de muchos miles de años o millones de años, pues probablemente porque han servido a la supervivencia del organismo y que no hay ninguna entidad metafísica, que es lo que el no creyente no cree que exista. Así que cada uno lo interpreta como le viene bien. Está bien. Don Francisco José Rubia Vila es catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido catedrático y consejero científico de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Es miembro numerario de la Real Academia Nacional de Medicina y vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Su especialidad es la fisiología del sistema nervioso, campo en el que ha trabajado durante más de 40 años y en el que tiene más de 200 publicaciones. Don Francisco José Rubia Vila, muchísimas gracias. Nos ha encantado charlar contigo, que nos des tantas y buenas explicaciones, de verdad, te lo agradezco profundamente. Y yo también te lo agradezco a ti. Gracias y muy buenas noches. Buenas Éxitos. noches. Adiós.